personas visitaron Mazatlán para presenciar un fenómeno astronómico muy esperado, el eclipse total de Sol. Y Mazatlán fue uno de los destinos seleccionados por la comunidad astronómica mundial para venir a observar este fenómeno. Y justamente en esta fecha, dos investigadoras del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM se fueron al mar, aquí a la bahía, agarraron un yate, ya nos especificaron que no fue una lancha, fue un yate, y observaron este fenómeno astronómico desde nuestra bahía. Y ellas prepararon un informe científico de cuál fue el impacto que este eclipse total de Sol generó sobre el fitoplancton de la bahía de Mazatlán. Ellas tienen un registro del antes, durante y después. Es una investigación científica que están por publicarla en una revista, tengo entendido, científica, pero antes de eso pues nos los van a platicar. Así es que para Son Playas, el equipo de las personas que colaboramos en Son Playas, pues es un honor que la doctora Rosalba Alonso Rodríguez y la doctora Tomasa Cuellar se hayan tomado el tiempo y hayan tenido la amabilidad de compartir en este espacio los resultados de su investigación, en este espacio antes que ningún otro. Apreciamos como siempre su disposición para compartir el conocimiento científico con la comunidad a través del periodismo ambiental que hacemos en Son Playas. El día de antier justamente también ellas compartieron un reporte del monitoreo de las mareas rojas de Mazatlán de los últimos 45 años que se han venido realizando en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. Y bueno, pues hoy están de nueva cuenta con nosotros para compartir este otro conocimiento. Y decíamos antier justamente que la comunidad científica y académica se abra y comparta el conocimiento con la comunidad, que tenga la disposición de atender a periodistas para que nosotros a su vez podamos explicarle y contextualizar los fenómenos cotidianos que tenemos en nuestra comunidad es muy relevante. Socializar el conocimiento científico y académico es muy relevante y hay diferentes fuentes para hacerlo. El periodismo es una de ellas y por eso siempre apreciamos que la comunidad científica y académica tenga esa disposición. Aquí también hay estudiantes y docentes de otras instituciones académicas como lo es la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Está también con nosotros el presidente de la Sociedad Astronómica Mazatleca. David, ya decía yo que no te podías perder esta conferencia. Esta conferencia se está grabando y se va a compartir inmediatamente en todas nuestras redes sociales. Sin más preámbulo, dejo con ustedes a la doctora Rosalba Alonso Rodríguez, quien es la responsable del Laboratorio de Biotoxinas Marinas del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, al igual que la doctora Tomasa Cuellar, quien es especialista justamente en fitoplancton. Adelante, doctora, el micrófono es de ustedes. Sí. Muy bien, gracias, me da mucho gusto estar aquí. Gracias, Raquel, por la invitación y a Son Playas también. Y sí, ustedes tienen la primicia. Esta es la primera presentación de este trabajo que hicimos. La doctora Cuellar y yo, y pues que vamos a presentar próximamente la vamos a someter a una revista y pues vamos a ver qué éxito logramos que tenga. Bueno, entonces les voy a hablar un poco de la UNAM. La UNAM fue fundada en 1553, llamada Real Universidad de México. En 1910 ya fue Universidad Nacional de México. En 1933 adquirió su nombre como actualmente lo tiene, que es Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene presencia en todos los estados de la República Mexicana. Tiene 42 instalaciones nacionales, 14 sedes en 9 países, también tiene extensión internacional y recientemente, en este mes, fue aprobada otra Escuela Nacional de Estudios Superiores en Oaxaca. Y esa información la pueden obtener
de estos sitios de Global UNAM. El Instituto de Ciencias del Mar y Limnología también tiene una cronología y nació en 1967 como Departamento de Ciencias del Mar y Limnología, como estación en 1971. También al mismo tiempo se creó la Estación del Carmen y ya como Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, no, como centro en el 73 y como instituto en 1981. En 1984 se creó la Unidad Foránea de Puerto Morelos, llamada Estación Puerto Morelos, y en 2011 la Unidad de Vinculación y Estudios del Sureste en Campeche, Ciudad del Carmen. Entonces tenemos estas unidades académicas, dos instaladas en Ciudad Universitaria, una instalada en Mazatlán, aunque también tenemos instalaciones en la Isla de la Piedra, subutilizadas por cierto, y que están abiertas para proyectos de colaboración con investigadores de la unidad académica y de otras unidades académicas del instituto. Está en Puerto Morelos la unidad de sistemas arrecifales y la UBES que les mencionaba aquí. El instituto consta de 63 investigadores y 53 técnicos académicos. En realidad es muy pequeño si lo comparamos con otras instituciones que nos dedicamos a ciencias del mar. Ahora, ¿qué tuvo de particular este eclipse solar total que ocurrió en Mazatlán? Bueno, el evento duró 2 horas 41 minutos y el eclipse total fue de 4 minutos con 25 segundos. El tiempo máximo que se presentó en toda su franja, la zona más sombreada se llama umbra y las zonas claras se llaman penumbras, y ocurrió porque la luna se interpuso entre el sol y la tierra, ¿sí? Y esto es lo que vimos. Se catalogó como el lugar ideal para observación de este fenómeno a nivel global. Ahora, ¿por qué? Pues su trayectoria pasó por algunas de las principales ciudades del norte y noroeste, incluyendo Mazatlán, pero además Mazatlán tuvo la menor cobertura de nubes, a pesar de que sí vimos nubes. Fíjense que de las ciudades por donde pasó es la de menor cobertura de nubes. Entonces, el sitio ideal para su observación. Ahora, desde la semana desde el 3 al 5 de abril se instaló el personal de divulgación de la ciencia de la UNAM. Se instalaron, programaron visitas a laboratorios, programaron entrevistas, y la pregunta es: ¿cómo impacta el fenómeno del eclipse sobre los organismos que trabajamos con las diferentes líneas de investigación? Entonces nos contactaron a algunos de los investigadores, visitaron las instalaciones, nos hicieron preguntas, y pues cada uno de los miembros del equipo tenía una especialidad. ¿Quién era la luz, lo de la cámara, etcétera, ¿no? Entonces se veían bastante profesionales. Se instalaron también pues aquí para empezar los puestos de observación durante esa semana, y bueno, esas fueron las actividades. Sabíamos que estaban haciendo un video. Yo los contacté como a medio año y les dije: ¿qué pasa con el video? Me dijeron: bueno, le podemos dar una constancia, pero todavía está en preparación. Y bueno, la sorpresa, si fue sorpresa, que lo prepararan precisamente para este día, ¿no? Y lo prepararon a nivel nacional. El estreno también es en el instituto para el día 9,
y en otras sedes de la UNAM, y a quien solicitó el documental, y tengo entendido que la FACIMAR también lo solicitó, así es de que cualquier persona que lo solicite o institución tiene acceso para el estreno, ¿no? Que idealmente pues es esta semana. Entonces, algo tengo que decirles aquí que sucedió en la entrevista, ¿sí? Algo muy importante, y es que me llamaron a entrevista ahí en medio del jardín con luces reflejadas, cámaras especiales, y me preguntaron, ¿y cómo impacta el eclipse en su área de investigación, en el fitoplancton? Y yo para entonces ya me había hecho esa pregunta y había investigado y había encontrado 1 o 2 artículos máximo que habían trabajado exactamente con el impacto de los eclipses o de un eclipse solar total sobre el fitoplancton, por allá por Asia. Dije, pues sí hay evidencia de que impacta. Y pues hay un estudio. Sí, pero, a ver, díganos, ¿cómo puede usted saber el impacto? Y les dije, bueno, en el laboratorio se cultivan microalgas y entonces en los cultivos se ve que la mayor densidad se va hacia la luz, ¿no? Entonces yo lo puedo ver en cultivo, sí, pero allá en el campo. Y entonces traían una serie de preguntas y yo, sí se podría ver en el campo. Y me dijeron, no, pero díganos que usted lo va a investigar. Y yo, era viernes a las 12 del día, viernes 5 a las 12 del día, y el eclipse era el lunes a media mañana, y yo me quedé en shock y dije, ¿qué respondo? Sí, a mí me parece que se puede hacer un muestreo, y lo traté de suavizar, y me insistió, y ya verán lo que salió, porque yo no sé lo que salió en la entrevista, seguramente en la tarde lo vamos a saber. Pero entonces a mí me puso en un compromiso que yo, para empezar, no sé mentir. Y entonces estuve así turbada y dije algunas palabras que ni recuerdo, pero yo no me quería comprometer porque en realidad yo no tenía planeado. Pero regresé en shock a mi laboratorio y entonces llegué con los estudiantes y les dije, ¿quién querría ir conmigo el lunes a hacer un muestreo durante el eclipse? Y todos se voltearon, ya tendrían planes, no querían ir a trabajar, lo que sea. Y solo una chica que estaba de estancia, la inocente, levantó la mano. Y entonces era una sola mano. De 10 personas que estaban allí, solo una mano la levantó y le dije, bueno, pues entonces te nombro capitana de la expedición por valiente. Entonces, sí, así sucedió. Y entonces invité a una colega, como somos quienes tenemos líneas de investigación más afines, a la doctora Cuellar, es a la única que invité y es la única que aceptó. Y entonces pues ya era viernes a mediodía y les dije a las chicas, bueno, como no quisieron ir, prepárenme el material porque vamos a ir a muestrear. Y entonces yo apenas me estaba haciendo consciente de que iba a ser un muestreo de repente y ya el lunes, ya todo tenía que estar preparado ese viernes, ¿no? Y entonces, pues sí, me prepararon el material y entonces ahora voy con mi familia que estaba de visita porque todos querían estar en Mazatlán, ¿sí? Todo el mundo quería estar aquí, ya estaba saturado, creo que al 200%. Y entonces voy con mi familia que estaba de visita y oigan,
pues la idea es salir a muestrear. ¿Cómo, mamá? ¿Cómo está en el eclipse? Todo el tiempo muestreando. ¿Y cómo en el eclipse? Pues sí, es que ya me comprometieron. Entonces nos fuimos mi esposo y yo, nos fuimos al muelle, a la marina, a buscar un catamarán, un yate, una lancha, o lo que sea, una lancha, o lo que sea. Pero no había nada, todo ya estaba rentado. O sea, ya nos dijeron, no, ya no. Y por ahí nos encontramos a un exalumno de mi esposo que fue profesor de la FACIMAR para los jóvenes. Él estuvo trabajando 20 años para la FACIMAR. Y entonces pues tuvo todo el número de alumnos. Y entonces se encontró a un alumno. ¿Qué pasó, profe? ¿Qué anda haciendo por aquí? No, pues fíjate que quiero conseguir una embarcación, lo que sea, pero ya no hay nada. Espéreme, ahorita le consigo algo. Y habló por teléfono. ¿Le interesa un yate? Pues sí, pero ¿cuánto cuesta? Oye, ¿qué es para mi profe? No, pues que a mitad de precio. Luego les digo cuánto. Que a mitad de precio. Y les digo, agárralo. Y ya, así fue como contratamos la mañana del 6 de abril un yate para 10 personas. Entonces, pues así fue como ya empecé a invitar a mi círculo más cercano, amigos y familia que estaba aquí. Nosotros no somos de aquí, así es de que quienes estaban aquí estaban ya invitadas, ¿no? Y bueno, eso fue, ¿qué hicimos? Planeación, yo diría que cero, todo fue improvisación. Entonces, les decía, prepararon el material. Nosotros tenemos un sistema de muestreo utilizado por la UNESCO, estandarizado por la UNESCO, a través de un tubo conocido como manguera, semiflexible, con la cual nosotros podemos explorar hasta 50 metros. Tenemos tramos de 10 metros, cada 10 metros es un galón de agua, y con eso nos arreglamos con nuestros muestreos rutinarios desde 2009. Así lo hacemos. Y entonces se me escapó, Raquel, de ir a un muestreo. A mí se me hace que tuvo miedo de marearse. A ver, mareada. Bueno, y entonces, pues aquí la doctora Cuellar se ha especializado en colocar sensores que miden con un intervalo muy pequeño de tiempo, de minutos, puede ser segundos. El tiempo ella lo programa, y entonces a estos, pues antes les llamábamos hobo, creo que les sigues llamando hobos, ¿verdad? Y entonces para instalarse a diferentes profundidades y medir luz, salinidad, temperatura, entonces así se tiene todo el registro en intervalos de tiempo muy pequeños. Y pues hicimos un anclaje también muy rudimentario, con un bidón, un cabo, un peso, que no me acuerdo, creo que era un plomo, que encontramos por ahí, un fierro. El disco de Seki. Sí, o sea, había que hacerlo y ya, ¿no? Y entonces vamos a disfrutar de la vista del eclipse, porque esa fue la idea con la que se quedaron mis amigos y familia, ¿verdad? Oye, vamos a ir en un yate y vamos a ver el eclipse desde la bahía. Y entonces, pues los amigos y la familia, que no sabían a qué iban, pues ya estaban festejando, ¿no? Y entonces ahí está el eclipse, disfrutando del eclipse. O vamos a ir a una campaña de muestreo. Bueno, la realidad es de que se les apareció la capitana mayor, que soy yo, pero disfrazada y con un cronómetro, ¿no?
Entonces la realidad fue muy diferente. Cuando llegaron, vieron que llevábamos cosas de muestreo y esto, pues ¿qué crees? Que esto es un muestreo. Bueno, y entonces distribuí actividades. Algunos de mis amigos pues habían tenido alguna historia en el laboratorio, muy en el pasado y muy desconectados. Entonces, pues mi hija tomó la bitácora y el cronómetro para hacer muestreos a cada 30 minutos. Fuimos 4 horas, entonces pues a cada 30 minutos para tener más información. La medición de variables físico-químicas, pues la tomé yo y dije, bueno, yo solamente voy a poder bajar y subir cablecitos que no pesan, entonces muy discreta. Las mediciones continuas, eso estuvo a cargo de la doctora Cuellar. La toma de muestras, bueno, pues yo llevaba a mi capitana Amparo y bueno, allí tomó también parte el capitán del yate. Inmediatamente a ver qué hay que hacer, y le entró al trabajo, ¿no? La toma de muestras de red se las encargué a la familia Hernández Frausto. Tenemos un laboratorio muy productivo y quienes han estado allí han tenido hijos y entonces esos hijos crecen y también entran a algunas actividades del laboratorio. Y la preparación de muestras para análisis de pigmentos y nutrientes estuvo también a cargo de la doctora Cuellar. Métodos. Bueno, pues nosotros entonces utilizamos los métodos para muestreo utilizando sondas y sensores fijos. La medición de variables físico-químicas, toma de muestras directas integradas, les decía, con la manguera, que la van a conocer, y toma de muestras de red de 1 metro hacia arriba, para ver cómo influía el eclipse, ¿no? Y el análisis de muestra, pues la mayoría, bueno, todas ellas se hicieron en el laboratorio. El muestreo fue de 9 a 13 horas, cada 30 minutos. Entonces, aquí tenemos la medición y toma de muestras, ubicación y anclaje, medición de profundidad. Nosotros queríamos ubicarnos entre la isla de Lobos, que es la más cercana a esta zona, y Zaragoza, que es aquí, realmente muy cerca de la Casa del Marino. Pero el oleaje estaba muy fuerte y nos tuvimos que mover y resguardar de alguna manera en la isla de Lobos. Disminuyó. Yo dije, no la vamos a hacer aquí vamos a terminar todos verdes, entonces mejor nos movemos y pues ya buscamos una ubicación más amable. Queríamos ubicarnos en la profundidad de 20 metros, pero al final nos ubicamos en la de 17. Entonces una cosa es lo que planeas y otra cosa es lo que tienes que hacer, ¿no? Y entonces aquí me tienen a mí sentadita midiendo las variables físico-químicas, por acá tomando las muestras con el tubo, por aquí Tomasa sufriendo adentro de la cabina, ya ven que se mueve un poquito más, y pues allí haciendo el trabajo de preparación de muestras, filtrando con filtros portátiles, con filtración portátil, y aquí pues tomando un poquito el aire y eligiendo el filtro que seguía para la siguiente muestra, ¿no? Entonces estas son algunas de las fotografías tomadas y por aquí tenemos un video para que vean lo de, este es el anclaje, esta línea es la del anclaje de los sensores fijos que colocó la doctora Cuellar y esta es la manguera muestreadora. Aquí está el capitán ayudando a recuperar la muestra. Entonces déjenme ver porque necesito la manita.
Ese es un peso para que la manguera esté vertical. Y el agua no se sale porque tiene válvulas en cada segmento. Y aquí está la familia Hernández Frausto, enredándose con las redes. Bueno. Y entonces ahora le voy a dar la palabra a la doctora Cuellar para que continúe. Listo, muchas gracias. Bueno, para avanzar con la presentación, vamos a iniciar con dos variables que creo que fueron las más sensibles para todos los que tuvieron la experiencia de vivir el eclipse, ¿no? Que son la luz y la temperatura, ¿no? Entonces, pues sabemos cuál fue el efecto en la parte terrestre y la idea pues era conocer qué era lo que ocurría en el mar. Entonces, para iniciar, comentarles que lux es la unidad que nosotros usamos para medir la luz, que es cuánta luz llega a una fuente lumínica en un área específica, ¿no? Entonces aquí tenemos una gráfica en que las áreas punteadas acá es el inicio del eclipse a las 9:51 y el final a las 12:32, ¿no? Por acá tenemos también diferentes colores con respecto a la profundidad a la que se ubicaron los sensores, y el color negro pues corresponde a el sensor que se ubicó en la parte más superficial, ¿no? En primer lugar, además acá tenemos dos franjas coloreadas. La de color gris corresponde al periodo antes de la totalidad, ¿no? Antes de la oscuridad. Y el periodo, el color de amarillo pues corresponde a la fase posterior. Entonces aquí nosotros detectamos la totalidad como la medición de 0 luces, ¿no? O sea, la oscuridad total, ¿no? Entonces lo que observamos es que el cambio en la luz fue más evidente a la menor profundidad, ¿no? O sea, a 1 metro, ¿no? Y en lo que se midió, o bueno, lo que se ha publicado, que duró la totalidad del eclipse, fueron de 4 minutos con 20 segundos, pero en el agua fueron 2 minutos. Y tenemos dos lecturas entre punto 19 y punto 39 luxes, ¿no? Esta diferencia pues, puede ser atribuida a que la luz pues, se comporta de forma diferente de acuerdo al medio en el que viaja. Entonces la velocidad de la luz es diferente si se encuentra en el aire o en el agua, ¿no? Entonces a esto puede estar relacionada esta diferencia. Además, bueno, aquí van a observar un par de líneas de color rojo en el que se evaluó por un método estadístico la velocidad de cambio de la luz con respecto al tiempo. Entonces se observa la tendencia de disminución y durante el primer periodo la luz disminuyó a una tasa menor que después de la totalidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, disminuyó a 207 lux por minuto, mientras que el incremento fue prácticamente más del doble, 546 lux por minuto, ¿no? Entonces, bueno, esto está interesante porque esto significa de que conforme fue dándose la oscuridad, fue un poco más lento que el incremento de la luz ya que pasó la fase de totalidad. Con respecto a la temperatura, de igual forma que la luz, el cambio más evidente ocurrió en la superficie, en el primer metro. Si vemos aquí, podemos observar que con respecto a la profundidad, pues la temperatura es más baja, lo cual es esperable. Las mayores temperaturas se dan en la superficie. Y en total, durante esta fase, que fue donde sentimos hasta nos dio frío, creo, ¿no? que sentimos que nos dio frío, pues en el agua también hubo una disminución de 1.44 grados desde las primeras mediciones que tomamos a las 9:51 hasta las 11:10. También tenemos ese análisis de la tendencia de disminución durante el primer periodo antes
muy lentamente, 0.01 grados por minuto, y se incrementó durante el segundo periodo 0.03 grados por minuto, ¿no? Que en realidad podemos decir que son cantidades bastante pequeñas, pero pues si vemos la gráfica, pues sí vemos de que sí hubo una disminución pues más marcada, ¿no? Sobre todo en la superficie. Como comentó la doctora Alonso, pues también realizamos otras mediciones de otras variables, ¿no? Que tienen que ver con el crecimiento, la distribución, la composición de los grupos que nosotros trabajamos, que es el fitoplancton. Entonces, en el caso del oxígeno disuelto, hicimos pruebas estadísticas para poder verificar si había diferencias significativas, ¿no? Entre los valores y entre las horas en las que se tomaron las mediciones, y lo que se observó fue que hubo una menor concentración de oxígeno antes del eclipse, ¿no? Con respecto al pH, la acidez del agua, no hubo diferencia. Si ven incluso en las gráficas con respecto a las profundidades, pues parece que no hubo cambio, ¿no? Lo que sí es que cuando comparamos entre diferentes profundidades, pues el agua fue un poquito más ácida con respecto a la profundidad, ¿no? Pero bueno, eso no tiene que ver con el eclipse, ¿no? Lo que observamos es que el pH pues no cambió. Aquí tenemos un resultado interesante, que es la concentración de clorofila. La clorofila es el pigmento que utilizan los organismos que hacen fotosíntesis, pues para poder captar la luz del sol y hacer fotosíntesis, ¿no? Entonces los organismos del fitoplancton también usan este pigmento, y cuando se realizaron las medidas, pues lo que observamos fue que justo antes la región gris es la totalidad, ¿no? Cuando detectamos los 0 luxes, y lo que se observó fue que hubo una disminución en la concentración de clorofila, que de hecho el intervalo que medimos desde antes del eclipse hasta el final es bastante amplio, va de alrededor de 2 hasta 17 miligramos por metro cúbico. Las concentraciones más altas se dieron cuando se dio el mayor incremento de la luz, ¿no? Y con respecto a, bueno, se hicieron también mediciones de nutrientes, pues los nutrientes son importantes para el crecimiento del fitoplancton, y lo que observamos fue, en el caso del fósforo total, observamos que después de la fase de totalidad se observaron las menores concentraciones de fósforo en todas las profundidades en las que se muestrearon, ¿no? Con respecto al resto de nutrientes que se analizaron, que incluyen concentraciones de amonio, de nitrato, nitrógeno total y sílice total, lo que no se observaron diferencias entre las fases, ¿no? También nosotros quisimos saber sobre otras variables que nosotros no medimos, ¿no? Pero que sí se tiene información, que es sobre el nivel del mar, que es la medida promedio del nivel del océano respecto a un punto de referencia fijo, y la altura de la marea, que es la variación temporal del nivel del mar causada por la atracción gravitatoria de la luna y el sol. Pues sabemos que las mareas pues dependen precisamente de la luna, ¿no? Del sol, de este efecto que tienen sobre el mar, ¿no? Entonces ya se venían diciendo pues, en un noticiero, ¿no? En el periódico, de que se observaban mareas bajas y que estaban relacionadas al eclipse, ¿no? Entonces sabemos que las mareas más altas, aquí casi no se ve, pero bueno, aquí está la luna, el sol y aquí está la tierra. Entonces estas masas que vemos de color azul pues vendría siendo las aguas del mar, las oceánicas, ¿no? Entonces las mareas más altas ocurren cuando están alineados el sol y la luna, porque están ejerciendo mayor efecto sobre el agua, ¿no? Por el contrario, las mareas más bajas se dan cuando hay un ángulo entre el sol y la luna, ¿no? Cuando nosotros salimos a muestrear ese día,
pues sí observamos que había, aquí casi no se ve en la fotografía, pero aquí sí ven la diferencia de color entre las rocas que están acá, entonces la marea pues estaba muy baja, ¿no? Y cuando nosotros, bueno, generalmente cuando se consulta una tabla de mareas, pues así como nosotros vemos las olas que vienen y van, ¿no?, desde la orilla, pues un gráfico de ese comportamiento es muchas ondas, ¿no? Entonces lo que vemos son las subidas de la marea, cuando sube y cuando baja. Entonces este día, el día del eclipse, pues nos tocaba ir en la marea baja, ¿no? Y esta es también otra de las fotografías esta es justo cuando salimos a muestrear, ¿no?, que la marea estaba más baja, bueno, era marea baja, ¿no? Y consultamos la altura de la marea, que son datos que tiene la Secretaría de Marina, que se miden con el mareógrafo. Se obtuvieron a través de la plataforma de transparencia, y bueno, estos gráficos, como les digo, son muchas ondas que suben y que bajan, ¿no? Entonces si vemos un gráfico así, pues parece que no pasa nada porque todo se ve normal, pero cuando se hace un zoom de las horas en las que duró el eclipse, entonces vimos esta tendencia. Ok, sí, era marea baja, la altura de la marea estaba subiendo, pero de repente, pues después de la fase de totalidad, vimos este pico. Y entonces dijimos, ¿qué pasó allí?, ¿no? O sea, a lo mejor hubo un error en la medición porque no se ve que haya otro pico similar, ¿no? Y realmente veníamos de medidas de 2 hasta 3, o sea, 3 metros, o sea, sí había 1 metro más o menos de diferencia, ¿no? Entonces, con esta misma información, pues comparamos qué era lo que había ocurrido un día antes del eclipse y un día después, ¿no?, para ver si era un error o si esto podía pasar o qué era lo que ocurría, ¿no? Entonces, en azul está un día antes y en gris está un día después, ¿no? Y esta es la medida que fue del día del eclipse. Entonces, por ahí pues podríamos decir que sí pasó, sí ocurrió algo, ¿no? Entonces, la idea era buscar otra fuente de referencia para verificar que no haya sido un error en la medición, ¿no?, un error del aparato. Entonces se obtuvieron los datos del Instituto de Geofísica del nivel del mar, ¿no? Entonces, si se recuerdan, por eso les decía del concepto que el nivel del mar y la altura de la marea son diferentes, aunque están relacionados. Y lo que observamos fue otra vez este mismo pico, ¿no? Entonces estamos hablando de 2 estaciones diferentes que están mostrando que sí hubo un efecto, ¿no? Para comentar también de que estas mediciones ambas son realizadas cada segundo, ¿no? Entonces pues sí hubo aquí un efecto con respecto al nivel del mar y la altura de la marea, que pues también está bastante interesante. Y de hecho, como comentaba la doctora Alonso, pues mucha de esta información, aunque sí han ocurrido otros eclipses, y no solamente de fitoplancton, sino también de las variables, de cómo cambian las variables físico-químicas en el agua de mar durante el eclipse, pues es muy escaso. Y con respecto al fitoplancton, bueno, aquí van a ver las líneas de diferente color. Los colores corresponden a los grupos, porque el fitoplancton, las microalgas, están conformadas por diferentes grupos, ¿no? Entonces, acá hay algunas fotografías de los principales grupos que se midieron. Entonces tenemos ciliados, tenemos clorofitas, diatomeas centrales, diatomeas pernadas, dinoflagelados desnudos y dinoflagelados decados, ¿no? Todos estos están, la clasificación taxonómica, bueno, así nos complicamos de dividirlos, ¿no? Y fíjense que lo que observamos fue que pongamos atención a la línea de color morado, ¿no?, que corresponde a dinoflagelados, al grupo de dinoflagelados desnudos. Entonces lo que observamos aquí se ve un poco más pequeña la barrita gris, que es la totalidad, pero sí observamos que se dio un incremento justo después de la totalidad del eclipse, ¿no? Además, por aquí también hay un cambio con las diatomeas centrales, ¿no?, que disminuyeron justo, es un comportamiento contrario, ¿no? Aquí aumentan y disminuyen justo después de la
la totalidad, ¿no? Al evaluar, porque aquí estamos hablando de grandes grupos, de grandes divisiones de microalgas, entonces cuando evaluamos ya por género y especie, este pico que vemos aquí corresponde a la especie de Gymnodinium catenatum, que es un dinoflagelado desnudo, ¿no? Que ahorita vamos a ver el video más grande, pero bueno, es una especie que es comúnmente encontrado en la bahía de Mazatlán, desafortunadamente porque es una especie que produce toxinas, que bueno, para los que escucharon la plática de mareas rojas en la bahía de Mazatlán, pues ya saben de qué es lo que se trata, ¿no? Y fíjense que lo que ocurre acá es que los organismos realizan una migración vertical. Bueno, hemos escuchado que organismos más grandes como las tortugas, las ballenas, las aves, pues realizan migraciones, pero la migración más grande que se da en el océano es realizada todos los días por estos organismos, ¿no? Que son parte que incluyen los grupos del plancton. Entonces lo que vemos aquí en el video de forma ilustrativa es que la mayoría de organismos, cuando hay oscuridad, pues ascienden para poder alimentarse, ¿no? Y cuando con la luz del sol, pues descienden, ¿no? Acá está un video del dinoflagelado desnudo que corresponde a este pico que nosotros observamos. El fitoplancton no es como los organismos, los peces que tienen sus propios mecanismos para moverse en la columna de agua. Sin embargo, no quiere decir de que estos organismos no se muevan, sí tienen mecanismos para moverse. En el caso de esta especie, si ven acá se están moviendo, tienen flagelos que les permiten moverse y moverse a lo largo de la columna de agua. Entonces lo que hace este organismo, se ha comprobado, este y otras especies, que durante el día se ubican en la superficie para poder realizar la fotosíntesis, pero en las noches descienden para poder aprovechar nutrientes, porque generalmente las concentraciones de nutrientes son más bajas en la superficie, entonces aumentan conforme a la profundidad, entonces este organismo puede hacer este movimiento, ¿no?, de ascender y descender en la columna de agua. Los resultados que anteriormente les comentaba fueron los que se tomaron con la manguera flexible, ¿no? Que la manguera flexible, pues ya la vieron en el video, y no es más que un popote que le tapas uno de los extremos, ¿no? Y entonces sacas la columna de agua y puedes tener tu muestra. En el caso de la red es como si fuera un colador con malla muy finita que permite poder colectar todos los organismos en la superficie, ¿no? Entonces, estos son los resultados que se tuvieron con la red. Contrariamente, no observamos el mismo comportamiento que lo que tuvimos con botella. En este caso, lo que se observó fue que hubo una diferencia. Bueno, las abundancias más altas fueron de este grupo de diatomeas centrales. Si ven los dinoflagelados desnudos que estaban en negro en la gráfica anterior, pues tuvieron menos concentraciones y como que no se ve que tengan tantas variaciones, ¿no? Sin embargo, la prueba estadística sí reveló que había una variabilidad significativa cuando se comparaban todos los grupos del fitoplancton con respecto a las fases del eclipse, ¿no?, a las horas. Y principalmente, o sea, las diferencias significativas se observaron en las fases después de la totalidad, es decir, acá y acá, ¿no? Probablemente por este incremento que, si ven, no se observó antes, ¿no? Pero también cuando se realizaron las pruebas estadísticas entre los grupos, entonces los que más contribuyeron a esta variabilidad fueron las diatomeas y los dinoflagelados, ¿no? Entonces en eso sí hay un poquito más de consistencia con las pruebas que se obtuvieron con la manguera. Entonces lo que podemos concluir es que el cambio en la intensidad de la luz pues sí influye sobre el comportamiento de las especies acuáticas, ¿no? Que algunas especies del fitoplancton mostraron comportamiento similar al zooplancton, que es el que generalmente se ha estudiado más con respecto a esta migración vertical en la columna de agua, y por lo tanto la luz influye en la presencia o ausencia de un grupo funcional, en este caso los dinoflagelados desnudos, en algún nivel de la columna de agua, como se presenta
presentó en las muestras que se tomaron con la manguera, ¿no? Y la penumbra provocó disminución de la temperatura del agua en la superficie. Pues la disminución en la luz, en las concentraciones de luz, pues están directamente relacionadas con la temperatura, ¿no? Y para continuar ya con las diapositivas que nos faltan, pues les doy la palabra nuevamente a la doctora Alonso. Gracias. Entonces, este evento, recalcamos que fue muy esperado en América, pero también en todo el mundo. La entrevista de Difusión UNAM y el compromiso casi obligado verbalmente frente a las cámaras, cuidado Raquel, cuidado periodistas, con retarme, porque frente a las cámaras fue el detonador para pretender hacer un muestreo con muy poco tiempo de planeación y de preparación de la salida, con recursos propios, apoyo logístico institucional solamente, pero bueno, pues todos los análisis se hicieron en la unidad. No recibimos ningún apoyo directo, ¿no?, de la unidad para el muestreo. Al final, esta fue una salida de convivencia y solidaridad de familiares y amigos cercanos para acompañar a una persona del grupo en el procesamiento de una noticia de una enfermedad grave de paso. Dejó algún conocimiento y experiencia de los cambios que ocurren en las variables físico-químicas y en el fitoplancton durante el eclipse total de sol. Una oportunidad única en ambos sentidos, el humano y el cósmico, las cuales no se repetirán. Espero. Todo tiene solución. Si te lo perdiste, pues espérate, el 30 de marzo de 2052, 23 de septiembre de 2071, 11 de mayo de 2078 y 28 de noviembre del 2198. Y como este evento no se repetirá, el aprendizaje es el siguiente. Tenemos que aprender de nuestros aciertos y de nuestros errores también, ¿no? Entonces, la doctora Cuellar y yo nos dijimos una a la otra, ¿y si hubiéramos hecho esto? Pero como el hubiera con los eclipses no existe, entonces, para el próximo eclipse total de sol, que va a ser el 12 de agosto de 2026, se va a ver en Groenlandia, Islandia, España, Rusia, podemos ir, o el 2 de agosto de 2027 y el 22 de julio de 2028 en otros lugares. Se sugiere hacer 3 variaciones diurnas, una un día antes, el día del evento y un día posterior, con muestreos a cada 30 minutos a las siguientes profundidades: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Haciendo mediciones con sensores fijos y muestras puntuales en columna de agua con estas variables: la ubicación con coordenadas, temperatura, luz, salinidad, pH, fitoplancton directo, que es el cuantitativo, fitoplancton de red, con una red de 10 a 20 micrómetros de luz de malla, y también otro de 1 metro y columna de agua completa, pero también zooplancton de red con 300 micrómetros de luz de malla a 1 metro y columna de agua completa. Mediciones con sensores fijos en aire, en atmósfera, porque eso también nos faltó, de temperatura y de luz por lo menos, y otras mediciones: nivel de la marea, nivel medio del mar, viento, oleaje, y todo esto para producir más de 21,000 análisis de laboratorio, lo que equivale a 7,056 análisis en laboratorio si solamente se hiciera
hundir. ¿Sí? Gracias a las instituciones, aquí están nuestros correos electrónicos, y nuestra casa es su casa, no solamente la Casa del Marino, también las puertas abiertas en la Unidad Académica Mazatlán y en la UNAM, y esos son los agradecimientos personales a quienes sí fuimos dispuestos y sabíamos a lo que íbamos. La bióloga Amparo Judith Pedrosa Gálvez, Amparo, capitana de expedición que cayó a las primeras y se fue a marear. Yo, que solamente iba a disfrutar, tuve que ir a dirigir. La doctora Cuellar casi renuncia, pero se mantuvo en su puesto, procesando las muestras. A quienes fueron eclipsados, y quiero decir engañados, para disfrutar del eclipse en yate, pero al final tuvieron que trabajar. Una de mis exalumnas, Elizabeth Frausto Sotelo, su esposo, Rafael Hernández Guzmán, que es profesional del uso de drones para su trabajo. Él estuvo haciendo una estancia postdoctoral en el CIAD y afortunadamente coincidimos en espacio y en tiempo. Su hija, Sarita, ella se fue a divertir, dijo, esto no es para mí. Estaban muy enredados con las redes y mejor se fue. A quienes sí fueron a disfrutar del eclipse y no se preocuparon de nada, mi hijo, su pareja, mi amiga, que solamente fue a dormir, Fabiola Yasmina Hernández, los padres, la madre y el padrastro de mi exalumna, Elizabeth Frausto, y quienes sospechaban que no íbamos a pasear, pero estuvieron dispuestos a ayudar con la bitácora y el cronómetro María, y el chef fue mi esposo, Germán Ramírez, y quienes iban a trabajar, pero al final tuvieron 2 trabajos, el capitán y su ayudante. Y a quienes trabajaron también en el laboratorio con estas muestras, a Cindy Patricia Manzano, bióloga pesquera, a Tania Corina Navarrete Carlos, bióloga pesquera, y a los ingenieros biotecnólogos Janet Matías y Odette Carolina Hernández Hernández. Y estas son algunas de las fotografías de quienes fueron a disfrutar en la proa y quienes fuimos a trabajar en la boca. Y pues solamente comentarles que para mí lo más espectacular fue ver esta luz en toda, viendo hacia 360 grados, ¿no? Y entonces estábamos en la umbra y hacia donde viéramos había los reflejos de la luz. Eso fue para mí lo más fantástico del eclipse. Y bueno, pues estar también con mis seres queridos. Que durante un eclipse, como ocurrió en Mazatlán, el fitoplancton se movió y todos los demás cambios físico-químicos que se registraron. Este conocimiento será la base de otras, podría ser la base de otras investigaciones o podría ser la base para entender algunos otros comportamientos del fitoplancton o algún otro fenómeno. Es decir, lo que se vivió aquí, ¿para qué va a servir? Sí. Yo pienso que hay tan pocos estudios de el impacto de los eclipses
sobre el fitoplancton que hacen falta más. Hay resultados esperados, pero realmente el buscar estas respuestas me parece que es importante. Como seres vivos, hay muchos estudios sobre organismos terrestres, de su comportamiento durante los eclipses, pero no en animales acuáticos. Entonces yo creo que hace falta más investigación. Sí, no solo en animales acuáticos, sino como mencionaba en los cambios en las variables ambientales, ¿no? Que, o sea, pudiera ser de que son cambios rápidos y que dices, ay no, pues en realidad fueron que ¿cuántos minutos de totalidad? 4, ¿qué cambio va a haber, no? Pero en realidad fueron varias horas, ¿no? Incluso, pues sí hubo comentarios de, pero ¿para qué van a medir el fitoplancton si el fitoplancton, o sea, va a responder, pero a cambios más largos, no a los 4 minutos, ¿no? Pero en realidad no es que midiéramos esa respuesta a 4 minutos, sino a todo el proceso que se venía dando, ¿no? Entonces yo creo que pues sí es importante tener esa información. Seguramente puede dar paso también a entender otros procesos ecológicos, como por ejemplo la migración, ¿no? Que es un tema bastante interesante también. Hay 2 preguntas, 3 preguntas. David. Pero ellos y luego. La joven, sí, adelante. Hola doctora, doctora, ¿ustedes han estado viendo o han tenido alguna relación con alguno de los países cercanos que viene el próximo eclipse para poder llevar este proyecto? No, pero si hay cooperacha, nos vamos, ¿verdad, Tomás? Ya tenemos experiencia. Así es, ahora sí ya sabemos qué es lo que Para prepararse, porque realmente yo creo que este estudio que hicieron abrió la puerta para mucho más investigación, más información, creo que con más incógnitas, y no sé si ustedes han tenido una relación con algunos de los países cercanos para poder llevar a cabo este proyecto de una forma más preparada. La verdad es un proyecto, es mucha información y se abrió un libro. Sí, es muy interesante lo que comentas y yo no había pensado en eso, pero habría que pensar. Es que tiene base de periodista, por eso. Sí, ya saben, ¿verdad? Que me retan. Sí, y respondo. Al fitoplancton. No, la verdad está muy interesante y vale la pena seguir esta información. La verdad. Sí. Es un tema muy nuevo y vale la pena. Para que se encuentre ese apoyo y esa colaboración con alguno de los países cercanos. Sí, vamos a elegir. ¿Alguna otra pregunta o reto? Hay un tema importante en astronomía que quizás les puede sugerir también a ustedes líneas de investigación, que es el de la contaminación lumínica. En el caso del eclipse, efectivamente vemos una modificación temporal de la luz que incide sobre el agua, pero con la contaminación lumínica lo que estamos viendo es que los núcleos urbanos están emitiendo luz en ocasiones las 24 horas, las 12 horas de la noche, y en ocasiones incluso también de día, ¿no? Estamos emitiendo luz, estamos haciendo un gasto importante de energía para iluminar desde una perspectiva antropocéntrica, es decir, iluminamos porque nos interesa a nosotros. El efecto que esa iluminación tiene en el medio ambiente parece ser que hasta el momento no nos interesa, porque no hemos tenido claro que hay una contaminación lumínica. Hay otras formas de contaminación, auditiva, emisión de desechos, etcétera, pero hay poco interés al parecer. Entonces creo que sería muy interesante si ustedes pudieran llevar estas investigaciones a evaluar qué tanto la luz que se emite desde la costa está causando modificaciones en el comportamiento del fitoplancton y de otros organismos. Sería muy interesante. A mí me parece que este reto está más dirigido a la doctora Cuello. Bueno, lo que mencionabas, sí, yo creo que sí ha habido como, al menos las alertas, en el caso, por ejemplo, de las tortugas que tienen problemas por la tanta luminosidad, ¿no? Y que ellas necesitan salir para depositar sus huevos, pues sí se ha visto que hay un efecto, ¿no? Y hay otras personas en el fórum aquí que podrían hablar mucho más profundamente sobre este tema. En el caso del fitoplancton, pues sí, es un tema interesante, habría que ver porque en realidad
esta luz, qué tanto podría ver más allá de la costa, ¿no? Entonces estos organismos pues viven suspendidos en una gran extensión de agua, de distancia también. Entonces pues habría que ver, pero me parece que sí es algo interesante. Siguen los retos. ¿Alguna otra pregunta o reto para nuestros investigadores? Es sobre una de las gráficas que mostraron que me llamó mucho la atención esta diferencia marcada, que es muy distinto cómo se distribuyó Hypnodinium, sí es Hypnodinium, ¿verdad? Sí. Y las diatomeas. ¿A qué puede deberse esto? No sé si sean algo marcado en sus características biológicas que lo puede explicar. Sí, bueno, principalmente en el grupo de las diatomeas, bueno, morfológicamente se diferencian ambos grupos porque los dinoflagelados tienen sus flagelos, bueno, en parte el nombre de flagelados, tienen sus flagelos que les permiten moverse en la columna de agua. Las diatomeas no es que no se muevan, o sea, sí tienen mecanismos diferentes a los flagelos, ¿no? Pero su morfología es diferente, la formación de dinoflagelados, si ven que en el video se veían como que eran bolitas, eran cadenas, forman cadenas que les permite tener diferentes adaptaciones para mantener su posición en la columna de agua. Entonces por ahí puede haber explicaciones, ¿no? Con respecto a la morfología, a la movilidad, a también secreción de sustancias. Por ejemplo, las diatomeas secretan una especie como de mucus para poder moverse. Entonces yo creo que por ahí puede ser un poco la explicación de las diferencias, ¿no? Más que todo. No sé si quieras agregar algo. Sí, diferentes mecanismos para ubicarse en la columna de agua y el impacto de la repentina oscuridad probablemente generó una respuesta más rápida del dinoflagelado porque tiene un mecanismo de locomoción más eficiente. Estas cadenitas se hacen más largas para hacer mayor fuerza de propulsión, ¿sí? Entonces puede ir por allí. Gracias. Muy bien, ¿alguna otra duda? De no ser así, les comento lo que viene a continuación. Es que no quiero que se vayan, les quiero mostrar algo. Vamos a entregar un reconocimiento a nuestras conferencistas. Después del reconocimiento les voy a quitar 2 minutos para mostrarles 2 videos que duran 1 minuto cada uno y que tiene que ver con el periodismo ambiental. ¿Qué es el periodismo ambiental? ¿De qué sirve? ¿Y qué pasaría si no existieran medios especializados en este tema como lo es Son Playas? Así es que, y luego después nos tomamos la foto del grupo, si les parece bien. Entonces, nuestra directora editorial está aquí ocupada tomando el video, así es que pues me voy a tomar la libertad de entregar el reconocimiento a la doctora Rosalba Alonso Rodríguez por haber impartido la conferencia a un año del eclipse solar y su impacto en el fitoplancton de la bahía de Mazatlán y por contribuir a la divulgación del conocimiento de interés público. Actividad realizada en el marco del 6º aniversario de Son Playas, Periodismo Ambiental, Mazatlán, Sinaloa, a 8 de abril de 2025. Firma aquí se saluda. Doctora, muchas gracias por para que no le dé la luz ahí en la cara. Y aquí está el otro reconocimiento. Son Playas, Periodismo Ambiental, otorga este reconocimiento a la doctora Tomasa Cuellar Martínez por haber impartido la conferencia a un año del eclipse solar y su impacto en el fitoplancton de la bahía de Mazatlán y por contribuir a la divulgación del conocimiento de interés público. Actividad realizada en el marco del 6º aniversario de Son Playas, Periodismo Ambiental. Doctora, muchas gracias.